todos. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Es de agradecer que la lluvia nos haya respetado esta mañana, porque yo digo, bueno, como esté lloviendo a mares, lo mismo algún marinero se aleja, pero veo que no. Darle las gracias en primer lugar a Pangea por la acogida y la amabilidad con la que nos han atendido. Y yo voy a ser muy breve porque aquí hay dos protagonistas, pero ninguno de ellos soy yo. Uno es Tomás y el otro es Gómez de Espinosa, o sea que yo terminaré pronto. Bueno, te presento, soy Carlos Perlado, editor de Ediciones Encuentro, y bueno, la persona que está trabajando estos años con Tomás, tanto para la publicación del libro del Cano como del libro de Gómez de Espinosa. A Tomás me imagino que todos le conocen ya bastante bien desde que empezó su blog rutalcano.com, con el cual saltó a la fama mundial, incluso internacional, con la versión inglesa del blog. Tomás es ingeniero de obras públicas, nació en el 75, si no me acuerdo, alicantino de nacimiento y se puede decir que extremeño de adopción o extremeño consorte, más que extremeño de consorte y con suerte, efectivamente. Nada, bueno, simplemente habrán seguido su trayectoria con el blog, con sus intervenciones en los medios de comunicación, en las exposiciones que ha habido en estos años sobre la circunnavegación, en su participación en documentales, etcétera, etcétera. Ustedes me imagino que la mayoría habrán leído ya su primer libro, El Cano viaja a la historia, el libro en el que empezamos a trabajar hace 3 años, ¿no? En otoño del 19 fue cuando empezamos, un poco antes incluso. Por desgracia la pandemia estuvo a punto de hacer naufragar el proyecto, porque teníamos previsto sacarlo prácticamente allí, vamos, en primavera del 2020, lo tuvimos que parar, atrasarlo, bueno, tuvimos ahí nuestra zozobra, pero el proyecto sale en marcha y ha quedado un hermoso libro, prácticamente un libro que confiamos que quede como libro de referencia durante mucho tiempo sobre la primera circunnavegación. Y no contento con hacer ese primer libro, pues Tomás en un momento dado dijo, oye, que tengo otra cosa, que estoy investigando otra cosa, que tal. Y no, quiero hacer un libro sobre Gómez de Espinosa. Yo al principio pensé, dije, hombre, está bien, es uno de los protagonistas de la expedición, persona relevante, y digo, joder, pero para hacer un libro entero de Gómez de Espinosa, yo confieso que no lo veía del todo claro, hasta que ya Tomás nos enteró el material y ahí vi que de nuevo, pues bueno, había conseguido armar un libro sobre uno de los, quizá, porque siempre se puede discutir cuánto el Cano está, bueno, ha quedado en un segundo plano respecto a Magallanes, sobre todo a nivel internacional. Yo creo que ahora en España la cosa tiene otro perfil, pero es verdad que la figura de Gómez de Espinosa es muy desconocida para el gran público. Y realmente, bueno, pues Tomás, como todos ustedes saben, haciendo un trabajo serio de investigación, en vez de arando la mar, arando los archivos digitalizados, bueno, consiguió realmente reconstruir la vida de este personaje, que realmente, una vez que uno lee el libro, se da cuenta de que merece la pena un libro, 2 o muchos más libros. Y nada, sobre Gómez de Espinosa yo no les voy a decir nada más, será el propio Tomás el que se lo cuente. Muchas gracias. Amigos, porque estoy aquí de verdad como muy arropado, ¿no? Y es para mí un día verdaderamente para disfrutar. Venir a Madrid a presentar este libro sobre Gonzalo Gómez de Espinosa es algo que para mí resulta emotivo, ¿no? El libro en sí tiene una buena componente de esto, de emotividad, porque para mí, como todos saben, yo llevo ya mucho tiempo estudiando la historia de la primera vuelta al mundo, he tratado de meterme en
tomando como referencia sus fuentes originales. Sacamos en su momento el libro Elcano viaja a la historia, que de aquel libro, quien lo haya leído habrá visto, no es un libro sobre Elcano, pero le quisimos dedicar el título a Elcano, ¿no? Como una pequeña reivindicación para contrapesar, para equilibrarlo en la fama a la que tiene Magallanes, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso que yo después de acabar aquel libro continué, a mí esta gente ya me atrapó por completo, los marinos de la expedición. Ahí había un personaje del que se hablaba, pero siempre de pasada, sin entrar en profundidad en él, y yo iba encontrando documentación en la que iba obteniendo datos sobre su vida posterior, cosas que iban sucediendo. Llegó un momento en el que fui encontrando tal cantidad de información y de documentación sobre él, que es que había un libro que escribir. Y este es el primero que se ha escrito centrado en su persona. Tiene una contrapartida, que es que será el peor libro que haya nunca sobre Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero bueno, siendo el primero, espero que eso se le pueda perdonar, porque a partir de ahora, ojalá haya muchos más estudios sobre Gonzalo Gómez de Espinosa, que creo que es alguien que bien lo merece. Y una parte importante de este proceso de escribirlo, para mí era sin duda que el libro terminara saliendo cuando ha salido ahora en septiembre del 2022, cuando se cumplían 500 años de la llegada a Sanlúcar de Barrameda de la nao Victoria, cuando todos íbamos a estar celebrando los 500 años de la primera vuelta al mundo. Para mí era fundamental que este libro estuviera ya y darnos cuenta de que ahí había quedado gente atrás. Que en este momento, esa gente hace 500 años, estaban en mitad del Océano Pacífico, luchando por su vida, luchando por tratar de regresar, ya habían decidido retornar, no era posible continuar avanzando, trataban de volver y esa gente estaba ahí hace 500 años. Entonces, está muy bien celebrar las grandes gestas como la del Elcano, por supuesto. Toda esta gente de la nao Victoria merece que hablemos de ellos 1 y 1 millón de veces, pero también hay otras personas que participaron en esta expedición, las que la tendencia es olvidarnos, y creo que en sus historias personales hay ahí no solo este, sino muchísimos libros. Así que, bueno, he preparado una muy pequeñita, muy sencilla presentación, porque les voy a ir contando más o menos la historia del capitán Espinosa, si soy capaz de pasar las diapositivas. Esto solo tiene 2 botones, como lo espera, pasa. Sí, que tengo la pantalla. ¿Lo habrás pasado? Necesito una pantalla previa y Bien, pues el libro comienza con la llegada de la nao Victoria, con la culminación de la primera vuelta al mundo. Y en ese momento, esa fiesta, ese gran logro, ¿no? Del cual ellos mismos eran los primeros que eran conscientes de ese gran logro que habían alcanzado. Elcano, cuando llega, entrega unas cosas que le había dado el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Cuando se separaron las 2 naos, la nao Victoria y la nao Trinidad, al otro lado del mundo, en las Islas Molucas. Así que Elcano, cumpliendo con lo que Espinosa le había encargado, trae una carta al suegro de Magallanes en la que le explicaba cómo había muerto el capitán general, lo cual ya nos da una buena idea de la amistad o la relación estrecha que tenía Gonzalo Gómez de Espinosa con Magallanes y su familia. Más, aparte le trae también, de parte de Espinosa Elcano, un atillo con clavo, como una especie de recuerdo, algo de artesanía que también el capitán Espinosa quería tener con la familia de Magallanes. Ese es el momento con el que arranca el libro, ¿no? Estamos viendo a ese capitán que ha quedado al cargo de la otra nao, al otro lado del mundo, llega la nao Victoria y
sabemos de él por esa carta, por ese regalo, por esas muestras de fidelidad y de cercanía con Magallanes. ¿Quién es este? Si nos ponemos a mirar sobre sus orígenes, sobre quién era él, nos vamos a dar cuenta de que es alguien que se ha caracterizado hasta entonces por ser alguien que estaba al servicio del rey, como hombre de armas. Él se ofreció voluntario para embarcar en la expedición de Magallanes como alguacil general de la expedición, es decir, era alguien ya un militar con experiencia. Voluntariamente quiere acudir. También vamos a saber que resulta que Espinosa es el primero de todos los castellanos que embarcaron con Magallanes que lo conoció. Justo cuando Magallanes pasa de Portugal a Castilla a ofrecer su proyecto a Carlos I, resulta que Gonzalo Gómez de Espinosa estaba allí en la corte de Valladolid y afirmaría años después que él fue entonces cuando conoció a Magallanes. Es un dato también interesante que nos ayuda a lo mejor a comprender por qué esa especial cercanía entre ambos, ¿no? Fue el primero que lo conocía, de cuántos fueron en ese viaje. También por otro lado, por varias documentación no vamos a poder concretar cuáles eran los servicios que había ofrecido Espinosa al rey, pero vamos a tener claro que ya había ejercido tales él y su familia. Por otro lado, resulta que es de un sitio muy especial, porque era de Espinosa de los Monteros, Burgos. Y Espinosa de los Monteros no es un sitio como los demás, hay algo que lo caracteriza, y es que era el único lugar del que podían proceder los monteros de cámara, los guardias reales que protegían la alcoba en la que durmiera el rey de Castilla durante la noche. Por un privilegio muy antiguo, ya llevaba vigente 500 años en época de Espinosa, solo soldados de Espinosa de los Monteros podían ocupar ese puesto de proteger el sueño del rey. Bueno, pues Gonzalo Gómez de Espinosa era soldado de allí y todo apunta a que él también lo fue. Hay un documento que podría apuntar en esa dirección y es que no llegamos a determinar si se trata de él o de otro con el mismo nombre, pero la reina Isabel la Católica, 7 meses antes de morir, nombraba por escrito a un Gonzalo Gómez de Espinosa como su montero de cámara real. No hay ningún documento que vincule la información de manera que fehacientemente podamos concluir que se trate de él, pero apunta todo a lo mismo. Son todo pistas que llevan al mismo sitio. Y en cualquier caso, a mí me da igual que lo fuera o no. Gonzalo Gómez de Espinosa se crió en este ambiente rodeado de esta gente con estos altos valores que impregnaron su manera de ser. La fidelidad a su rey, sobre todo. La voluntad de servicio al rey. Eso, si tenemos esto en cuenta, cuando vayamos viendo los sucesos de la vida de Gonzalo Gómez de Espinosa, nos vamos a dar cuenta de que en realidad eso fue lo que guió siempre su manera de obrar. La voluntad de servicio al rey, la rectitud, la manera de ser de él. Era la manera de ser de un fiel montero. Bien, en la expedición, como decía, él embarca como alguacil. El alguacil era el que era el militar de mayor rango que velaba por que se cumplieran las órdenes del rey en la expedición. Era una especie, en términos modernos, de policía militar, que se cumplieran las leyes a bordo. Evidentemente, también era quien lideraba a los expedicionarios cuando se bajaba a tierra en un lugar incógnito o hostil, ¿no? Era el líder de la milicia. En esta fase de la expedición, él tiene unos hechos muy famosos y muy a los que se les ha dado mucha relevancia, ¿no? El motín del puerto de San Julián. En el motín del puerto de San Julián, Espinosa mató al capitán Luis de Mendoza. Y eso le ha granjeado una fama de hombre duro, despiadado, de la cual no se ha soltado en 500
todavía hoy encontraremos junto a este libro otros que hablan de la expedición en unos términos parecidos a estos que les estoy diciendo, ¿no?, sobre el capitán Espinosa. Bien, es una manera de interpretarlo y a lo mejor yo no tengo razón, la tienen los que lo critican de esta manera. Pero bueno, hay más cosas que veremos sobre él que hacen pensar que reducirlo a eso es una simplificación demasiado burda, ¿no? En mi interpretación, como explicaré aquí, Gonzalo Gómez Espinosa mató a este capitán sublevado que se había amotinado contra Magallanes simplemente por fidelidad a Magallanes y porque si alguien comprendía lo que era una orden, era él. Y si había como orden del rey que el capitán general de la expedición era Magallanes, pues no había más que discutir, y eso un militar lo tiene bien claro. Así que, independientemente de cuál fuera su opinión sobre los diferentes modos de pensar que se estaban discutiendo antes del motín, él obró de la manera que tenía que obrar. Luego, si continuamos adelante en la expedición, hay un hecho que cuando muere Magallanes, él pelea con él. O sea, Magallanes muere atacando un poblado en Filipinas, el poblado de Macta. Mueren 7 personas, pero todos los que habían acudido allí, unos 50, 60 hombres, terminan heridos. ¿Y qué se le destaca a Gonzalo Gómez Espinosa aquí? Pues que la retirada fue ordenada. Consiguió que en un momento en el que estaban amplísimamente superados en número, consiguieran hacer una retirada ordenada. Y quien sabe de estas cosas, estas personas dicen que el peor desastre que puede tener un ejército es cuando entra el pánico y entra en desbandada, porque ahí es cuando se les va a matar fácilmente, ¿no? Entonces el hecho de que se retiraran de manera ordenada es el mérito de Espinosa allí. Y ahora resulta que en Cebú les invitan a un convite, pero les engañan y matan a los que han acudido allí. Algunos huyen y embarcan de nuevo en las naos. Espinosa, que estaba herido y estaba en las naos, ayuda a estos que acuden a las naos para salvarse. Y a partir de ahí le van a nombrar capitán. Él ya dejará de ser alguacil y vamos a ver entonces que los supervivientes, ya solo les quedan 3 naos, no son suficientes para tripular las 3 naos, queman una, solo les quedan ya 2, y a él lo eligen capitán de la nao Victoria, de la que terminaría dando la vuelta al mundo, que les lleva a sus compañeros a ponerlo ahí como capitán. Pues probablemente ver en él a alguien de fiar, alguien que cumplía con las leyes, cumplía con las normas, era alguien que les protegía cuando la cosa se ponía fea. Probablemente fue eso. La expedición en ese momento, quien la lidera es Juan López Carballo, un portugués del que se sabe muy poquito, y uno de los pocos datos buenos sobre él es que sirvió de intérprete en las Islas Molucas. Cosa increíble. Es decir, para servir de intérprete en las Islas Molucas, el destino de la expedición, eso implica que él ya había estado allí, con toda probabilidad. Lo cual es bien posible, porque ya había estado, precisamente Fernando de Magallanes tuvo noticia de la ubicación de las Islas Molucas gracias a las cartas de Francisco Serrano, un amigo suyo portugués, que fue el primero que alcanzó aquí. Ese portugués no actúa en servicio de su majestad, ¿vale? Y lo terminan quitando de medio. Estoy quedando sin voz. Vale. Bien, este sustituto de Magallanes inicialmente, Juan López Carballo, el que había estado en las Molucas,
cuando adquiere el mando, no acude a las Molucas, cosa un poco rara. Empieza a navegar por aquellas islas, entre Filipinas, Borneo, tal, acuden a Brunei, allí vuelven a encontrar grandes problemas. Gonzalo Gómez Pinoza tendrá aquí, por cierto, una actuación muy destacada porque la cosa se pone fea, bajan a tierra unos cuantos, él mismo baja a tierra con el Cano como embajador a ver al Rajá de Brunei. Aquello era una ciudad opulenta y les reciben, los llevan ante el Rajá a lomos de elefantes. Que esa imagen es para pensarlo e imaginarla, ¿no? O sea, tenemos a Elcano y a Espinosa a lomos de elefantes en Brunei acudiendo como embajadores al Rajá. Bien, pues eso que parecía de un gran boato y que la cosa iba a ir allí estupendamente se va torciendo y se retiene en tierra allí a parte de la tripulación. De tal manera que Espinosa entra en combate con uno de los navíos que les asaltan, mata a su capitán, le corta la cabeza y la utiliza para amenazar al Rajá de Brunei, diciendo que si no le devolvía, le haría lo mismo a él si no le devolvía a los castellanos que tenía presos. Hay que darse cuenta del enorme valor de Espinosa en esta acción. Están aislados, solos, en el último lugar del mundo y tienen el valor de hacer esto. Salen de Brunei, deponen a Carballo porque allí había tratado de ganarse él por su cuenta con ciertas cosas que había vendido, tal. Lo quitan del medio por actuar en deservicio de su majestad, y aquí es donde por fin colocan a Gonzalo Gómez Espinosa como capitán general, el puesto en el que sustituía a Carballo antes a Magallanes, y también se eleva al maestre Juan Sebastián Elcano como capitán de la Nueva Victoria. A partir de aquí la expedición va a estar liderada por ellos dos, y a partir de este momento tenemos a Gonzalo Gómez Espinosa como máximo responsable en el mando de la expedición. Y va a hacer una cosa, él ya no va a mandar de manera autoritaria, él siempre, las decisiones a partir de entonces van a tomarse de manera mancomunada, él va a poner en común con los demás las decisiones. No solo con Elcano, también va a participar el escribano Martín Méndez y el maestre de la Nao Trinidad, Juan Bautista de Penzorro. Esos 4 hombres van a ser los principales. Y a partir de este momento se va a acabar lo de deambular por ahí sin tener muy claro hacia dónde. El objetivo claro es llegar a las Islas Molucas, lo que llevaba mandado por el rey cuanto antes. Así que en mes y medio nos vamos a encontrar con que alcanzan las Islas Molucas. ¿Cómo lo hacen? Con algo de lo que después no se sentirán muy orgullosos, pero en realidad estaban cumpliendo con lo que el rey les había pedido. Era, si se encontraban un navío, lo abordaban, pedían comida y buscaban quien les supiera guiar al maluco. De esta manera asaltan 2 navíos que les sirven para tomar pilotos que les sepan guiar. Después, cuando llegan a Tidore, al destino de su viaje, procurarán que el rey de Tidore devuelva sus tierras de origen a toda aquella gente. Y ellos dirán que todo esto que hemos hecho no lo hemos hecho por hacer mal a ninguno, sino por venir a Maluco. Digamos que de esa manera como que se disculpaban, ¿no? Bien, aquí en el Maluco, ojo, porque esto de llegar a las islas de la Especería era el grandísimo objetivo de Castilla desde tiempos ya de Cristóbal Colón, que no había pasado demasiado tiempo, por cierto. Estamos en 1521, lo de Colón había sido en el 92. En muy pocos años Castilla había logrado alcanzar las antípodas del mundo. Castilla y Portugal, con quienes estaban en Liza, aquellas islas, porque los portugueses ya habían llegado allí. En ese momento no había más que un portugués en las Islas Molucas, que les advierte además de que, ojo, porque corréis peligro aquí, porque el rey de Portugal ha determinado daros caza en todos sus dominios, y hay una armada que viene de la India hacia aquí. Así que ellos allí son muy bien recibidos, intercambian por clavo la preciada especia, las telas que llevaban sobre todo, y ahí tenemos a Gonzalo Gómez Espinosa, capitán general de la expedición, primer capitán de Castilla que alcanza el anhelo
ya buscado por Colón y perseguido desde entonces. Otro gran mérito de Gonzalo Gómez de Espinosa que se suele olvidar bajo la figura del Gran Magallanes, ¿no? Él aquí será quien establezca los primeros tratos con el rey de Tidore. El rey de Tidore se va a mostrar siempre fiel, va a estar encantado de que acudieran los castellanos, les va a ayudar en todo lo posible, se cargan ambas naves, pero ante esa premura por marchar, puesto que corrían peligro al estar llegando aquellos portugueses, se tienen que ir en cuanto pueden. Cargan ambas naves y parten juntas. Tratan de partir juntas, mejor dicho, porque precisamente la de Gonzalo Gómez de Espinosa encontrará una avería en el momento de levar anclas. Una avería que hace que se vuelvan a juntar a ver qué hacen, y es Gonzalo Gómez de Espinosa el que permite el que le dice a los de la nao Victoria, a Elcano, que él se queda con esa nao, que la van a reparar allí, pero que los de la nao Victoria no se esperen, que marchen ya. De esta manera, el único que quedaría en peligro de ser apresado va a ser Espinosa y su gente de la Trinidad, y Elcano tiene así la opción de volver sin que le encuentren allí, ¿vale? Porque si llegaba esa armada iba a ser muy potente y no iban a tener nada que hacer aquellas dos naos frente a aquella otra potente armada portuguesa. Esa es la idea. Así que Elcano marcha y termina culminando la primera vuelta al mundo. Siempre alejado de costa, que eso es una cosa muy impresionante del viaje de Elcano, y le encumbra como el mejor marino de todos los tiempos, en el sentido de que nadie con una nao más primitiva consiguió una travesía más impresionante que Elcano volviendo sin escalas desde el otro lado del mundo hasta España. Y además, en un océano Índico Sur en el que los vientos son normalmente contrarios, y sufrió grandes temporales y todo lo sufrió. Bien, pues esta es la parte de la historia más hablada, evidentemente, porque es heroica, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Pero allí se quedan más de 50 hombres en las Islas Molucas, que van a conseguir al cabo de 4 meses, con ayuda de 200 carpinteros que les pone el rey de Tidore, reparan esa nao, y por fin ellos lo que hacen es que deciden regresar, pero no siguiendo la estela del Elcano, deciden regresar hacia México. No tampoco por el estrecho de Magallanes, eso sí que lo consideran un viaje más duro, pero encuentran una facilidad muy buena en acudir a la costa de Panamá. Eso es muy interesante y muy bonito también, porque ¿por qué deciden acudir a Panamá? Resulta que 7 días antes de que la expedición de Magallanes saliera de Sanlúcar de Barrameda, había coincidido allí con otra expedición que zarpó rumbo a Panamá, que llevaba en los barcos, en las bodegas, llevaba otros barcos desmontados, todas sus maderas, hierro, velas, todo. Lo llevaron a Panamá, trasladaron por tierra, por el istmo, a la costa del Pacífico todos esos navíos, los montaron allí y empezaron a explorar aquella costa, donde Vasco Núñez de Balboa había descubierto aquí. Bien, pues esa misma gente con la que se habían deseado buena suerte al zarpar en Sanlúcar de Barrameda, ellos sabían que iban a estar allí para poder ayudarles. Por eso los de la nao Trinidad pretenden dirigirse precisamente a Panamá. Era la tierra castellana más cercana, en la que podrían recibir ayuda, más cercana al punto en el que se encontraban. Era un viaje a priori más conservador que el pretendido por Elcano. Y esto es interesante porque nos hace comprender, nos hace darle más valor a la decisión del Elcano, ojo, de navegar hacia África en esa navegación eterna sin escalas. Tenía también Elcano esa opción de haber vuelto regresando por Panamá, y la rechazó. En el sentido de que es algo que yo siempre he tratado de destacar. Había un sentido de trascendencia en esta gente. El logro de la primera vuelta al mundo era algo pretendido desde que zarpan de las Islas Molucas. Con Magallanes no sabemos qué habría pasado. Magallanes tenía como objetivo alcanzar las Islas Molucas, pero el viaje de vuelta no hay fuente que te hable cuál era el plan.
Lo único que sí sabemos es lo que se termina decidiendo cuando llegan a las Molucas. Y aquí vemos una nao que opta por un viaje muy difícil, pero que le lleva a dar la vuelta al mundo, y una nao que opta por un viaje a priori más conservador y renuncia a ella. Es una buena muestra de que el Cano lo que buscaba era dar la vuelta al mundo. Y ojo, con él Espinosa, porque si no llega a ocurrir esa avería en la nao Trinidad, probablemente ambas naos hubieran llegado juntas aquí. Y estaríamos hablando de la vuelta al mundo de Espinosa. Bien, pues a todo esto tiene que renunciar Juan Paloma de Espinosa. Trata de volver a Panamá y ahora resulta que esa travesía se convierte en infernal. El intento de tornaviaje, como se le llamó así a este viaje de vuelta de Asia a América, la verdad es que es muy duro de cuando uno se mete a ver lo que pasó allí. De los algo más de 50 tripulantes, 30 y tantos mueren en la travesía. Pasan 5 meses navegando con viento contrario, el viento les impedía dirigirse a Panamá. Al principio sí, al principio tenían un viento favorable que les ayudó, pero al poco ese viento pasó a ser contrario y ya nunca más volvió a ser favorable. De tal manera que ellos tuvieron que andar, de esas naves no podían navegar contra el viento ni cerca de poder hacerlo, y entonces se iban desviando hacia el noroeste. Y hubo un momento en el que se desviaron tanto que llegaron incluso a superar la latitud por la que años después, por fin, se consiguió por primera vez hacer el viaje de vuelta de Asia a América. Este viaje a los castellanos les supuso varios fracasos a lo largo del tiempo. No había manera de encontrar un viento favorable para volver a América desde Asia. Hasta que Andrés de Urdaneta en 1565 lo logró. Ese viaje de Andrés de Urdaneta existe el derrotero original, y si uno tiene la paciencia de irse a Google y meterse día a día por dónde iban, lo superpones con la derrota seguida por la Trinidad y te das cuenta de que en las mismas fechas y en la misma región geográfica coincidían ambas derrotas. Años diferentes, evidentemente, pero a Urdaneta le entró el viento favorable para ir a América en un lugar en el que a los de la Trinidad no. Tuvieron mala suerte, pese a tener la intuición correcta. Eso es a lo que voy. Bien, pues no tuvieron más remedio que, llegado el caso, alcanzaron los 42 grados de latitud, les devastó una tormenta, tuvieron que romper la tormenta les rompió los castillos y todas de la nao, es decir, la gente ya tuvo que quedar durmiendo al raso. No había manera de cocinar, ellos lo que llevaban era arroz, no podían hervirlo en un temporal, dentro de la bodega corres el riesgo de quemar la nao, en cubierta te la están barriendo las olas, es decir, pasaron 12 días, que fue lo que duró la tormenta, en una situación absolutamente devastadora que dejó muy maltrecha la nao y también a la gente, porque la gente ahí enfermó. Y en esa especie de epidemia que hubo, sobre todo escorbuto, porque se hizo la primera autopsia registrada en la historia en alta mar, ahí en la Trinidad, y por lo que contaban tenía que ser escorbuto, ¿no? Y tuvo que tomar la decisión de regresar a las Islas Molucas. Allí es de los lugares donde habían estado en Asia, en todas partes les habían querido matar, habían tenido problemas en todas partes, excepto en las Islas Molucas. Claro, allí corrían el riesgo de que ya hubieran llegado esos portugueses que acudían a cazar a los de Magallanes. Bien, pues eso es lo que ocurrió. Cuando por fin llegan allí en una situación absolutamente dramática, solo 17 hombres a bordo, no eran capaces de echar por la borda a los últimos muertos, llevaban la vela a medio mástil por más no poder. O sea, la situación fue terrible. Y pues llegan allí y había ya 300 portugueses que muy poco después de que ellos hubieran marchado, alcanzaron las Islas Molucas y venían para quedarse. Nuevamente vamos a ver aquí quién era el capitán Espinosa cuando el capitán portugués, Antonio de Brito, Antonio de Brito lo primero que hace es disponer de un hospital en el que la gente termina sanando. Antonio de Brito, el capitán portugués, vamos a ver que actúa con humanidad con los supervivientes, porque ninguno va a morir mientras estén en su poder, se van a terminar recuperando. Pero eso sí, les obligaba a trabajar
en la construcción de la fortaleza que había empezado a levantar. Cuando le dijeron esto a Spinoza, aquí Spinoza la contestación que le dio es que él no iba a poner piedra sobre piedra si no era para el rey de Castilla. Lo cual también nos da, claro, ojo, a este Gonzalo Gómez de Espinosa, que bajo esta presión máxima, ahí le podían haber matado directamente y ya está. Pero no, él se niega ahí abiertamente a poner una piedra para el rey de Portugal. Su fidelidad y su lealtad al rey son máximas. Ese es el principal valor que vamos a ir viendo siempre en su manera de estar. Toda esa parte de la nao Trinidad a lo largo del Pacífico, él mismo la describió después. Sabrá vuestra Sacra Majestad cómo anduvimos 7 meses arando la mar. Qué manera más bonita de describir 7 meses de navegación improductiva, ¿no? La nao Trinidad dejaba una estela, un surco que se desvanecía en el mar sin provecho ninguno. No consiguieron nada. Fueron 7 meses, cuidado, ojo, 7 meses. Es lo mismo que le llevó a Elcano cruzar desde Timor hasta Cabo Verde. Pues alguien que se refiere, este libro, si todo el mundo hubiera sabido quién era Gonzalo Gómez de Espinosa, probablemente este libro se hubiera titulado Arando la mar, porque es la frase más bonita que puede describir este episodio, ¿no? Esto no lo dice un tipo rudo y despiadado que solo estaba pensando en a ver a quién mata. Aquí vemos a otro Gonzalo Gómez de Espinosa, a una persona sensible. Preso ahí en las Molucas, el capitán Antonio de Brito no tiene muy claro cómo obrar. Lo primero que va a hacer con estos castellanos es quitárselo, los ve como un problema y hace que salen y se los quita en medio. Los envía a Malaca, la plaza portuguesa más cercana. Algunos morirán accidentalmente ahogados en estos tránsitos, de tal manera que de la gente de la Trinidad, incluso pues, ya son estos solo 17, van a morir la mayoría, pero van a morir en naufragios durante los tránsitos de prisión en prisión a los que les van a someter, porque acudirán desde el Maluco primero a Malaca y después a India. Allí Gonzalo Gómez de Espinosa se quejará de que el comer que no tenemos nos es mayor pena que la prisión. Y escribirá esta auténticamente maravillosa carta pidiendo ayuda al rey. Él allí encuentra a un escribano que le ayuda a escribir esto, recibe ayuda de un oficial flamenco, Hubert Aymon, que había sido criado de una de las hermanas de Carlos V, que había estado casada con Manuel I de Portugal, y claro, ese oficial estaba por un lado al servicio del rey de Portugal, pero por otro no podía desentenderse del servicio al rey de Castilla, de tal manera que se ofreció a aportar esta carta a Castilla. Y en esta carta vamos a ver a este Espinosa sensible, herido en su orgullo. Aquí vamos a ver cómo él se siente orgulloso por ser capitán del rey de Castilla, ultrajado por esos portugueses que se habían burlado de él, que le habían quitado el estandarte, la bandera real, que llevaba muy bien plegada y cogida, y me insultaban delante de la gente de la tierra diciéndome que era ladrón. Todo esto, para él, alguien que llevaba muy a gana ser capitán del rey de Castilla, pues era como algo intolerable, ¿no? Y vamos a ver una persona en ese sentido sensible. Es a lo que voy. Ahí abajo verán su firma. En este momento, ese pequeño garabatito, esa pequeña rúbrica, dubitativa además, es la firma de Gonzalo Gómez de Espinosa, quien antes de partir había afirmado que él no sabía escribir. Pero aquí hace esa pequeña rúbrica. Y cuando vuelva a Castilla, veremos que hace una firma muy sólida. Aprendió a escribir. En el libro transcribo y comento por qué
esta carta que está en el archivo de Lisboa de Torre do Tombo, considero que es de unos compañeros de Gonzalo Gómez de Espinosa, de Juan Bautista de Punzolor y de León Pancaldo. Ellos escribieron también pidiendo auxilio al rey desde Mozambique, donde terminaron presos, y sabemos de 2 cartas escritas desde allí. Bien, pues esta es una carta incompleta y sin firmar, no sabemos quién la escribió, pero si nos la leemos, sostengo que es de ellos también. Ellos decían que la clave, van describiendo el interés historiográfico de esta carta es que es la primera vez que se referencian por sus nombres un montón de islas marianas de las del Pacífico, recorridas por la nao Trinidad. Y yo creo que sin duda se trata de ellos porque también hablan de que en la isla de Poluán, en Filipinas, encontraron comida cuando más falta, cuando más nos hizo menester. Ellos efectivamente se habían abastecido en la isla de Poluán. Así que creía importante añadirla en el libro. Bien, por fin a Gonzalo Gómez de Espinosa los portugueses lo van a trasladar, lo deportan hasta Lisboa, pero cuando llega allí entra en prisión y el rey de Portugal todavía va a tardar mucho en liberarlo. Cuando ingresa en aquella prisión, un correo que lo ve acude a Granada a darle noticia a Carlos I. Granada se había casado, Carlos I terminaba de casarse con doña Isabel de Portugal, la hermana del rey de Portugal. Buscaban alianzas, buscaban estrechar lazos entre las 2 dinastías, ¿no? Y se habían casado cada rey con la hermana del otro. Y estaba en su luna de miel en la Alhambra de Granada. Por eso pongo aquí esta acuarela, ¿no? de la Alhambra de Granada, edificio por todo el mundo conocido por ser donde Carlos I se enteró de que Gonzalo Gómez de Espinosa había llegado preso allí. Todavía tardará 7 meses en ser liberado. Pero por fin se le libera. Bueno, lo primero que hace el rey es mandar a un embajador para que procure su libertad y Cristóbal de Haro, el gran factor burgalés de la pequería, pone 35.000 maravedís para que se aderecen y vengan. Él llega aquí con un compañero, Ginés de Maza, y León Pancaldo. Ellos 3 serán los que queden presos últimos ya de la nao Trinidad en Lisboa. Aparte había un cuarto superviviente que había venido en unas naos portuguesas sirviendo como marinero y por su suerte. Había tenido suerte y él ya había llegado el año anterior. Por fin tenemos a Gonzalo Gómez de Espinosa en Castilla. Él era burgalés. Entendemos que lo primero que hizo fue acudir a Burgos, aunque la primera pista sobre él en Castilla la vamos a recibir en Medina del Campo. En todos estos lugares está documentado que estuvo Gonzalo Gómez de Espinosa después de terminar su viaje de la primera vuelta al mundo. En la mayoría de ellos, durante estos primeros años, hasta que se estableció por fin en Sevilla. Resulta que, no he puesto Espinosa de los Monteros porque no está documentado que estuviera allí efectivamente, pero bueno, era algo habitual, ¿no? Volver uno a su lugar de procedencia. Bien, pues, ¿cuál es la recepción que se le hace aquí a Gonzalo Gómez de Espinosa? Se le recibe con grandes honores, el rey le atiende, la audiencia tiene gran sentimiento de las fuerzas hechas por los portugueses, le otorga un escudo de armas, le otorga una pensión vitalicia menor que la que otorgó Alcano, pero con la cual Gonzalo Gómez de Espinosa no iba a tener problemas económicos el resto de su vida. Y el que a lo mejor para él era el mayor honor posible, avala lo bien que lo había hecho, nombrándolo capitán del galeón San Antonio, la segunda nao de la siguiente expedición que iba a las Molucas. Es decir, le manda de nuevo el rey a las Islas de la Especería, como capitán de la segunda nao. Esa era la expedición de Simón de Alcazaba. Bien, pues él empieza a trabajar para esta expedición en el tiempo que se estuvo preparando en Cádiz. Pero hasta que va pasando el tiempo y de todo esto que le había prometido el rey no le va llegando nada.
se va endeudando porque cuenta con haber recibido unos ingresos muy potentes y no lo recibe, y termina quejándose al Consejo de Indias y abriendo un proceso para que se le pague lo que se le debe. Nuevamente aquí vamos a ver cómo se tuercen las cosas de una manera increíble para Gonzalo Gómez de Espinosa. O sea, se le ha torcido la vuelta al mundo, que ya con la avería de la Trinidad se le tuvo que renunciar a dar la vuelta al mundo. Tiene que renunciar al tornaviaje, siguiendo la intuición correcta. Y ahora tiene que renunciar al dinero y a la vida que se le había prometido. En ese juicio, en esos testimonios que vamos a encontrar documentados, además es que vamos a ver cómo no se le estaba pagando el sueldo por el tiempo que estuvo preso allí en Asia. Y él decía, cosa inhumana será que no se me quiera pagar sueldo por el tiempo que estuve preso, porque no estuve preso por mi culpa, sino por ejercer de capitán de su majestad. Y tenía toda la razón aquí Gonzalo Gómez de Espinosa. Y pues no se le dio. Así que estos son unos años raros para él, porque cuenta con algo que no tiene. Y de hecho, incluso esta expedición para la que se está preparando termina por anularse. Resulta que el 22 de abril de 1529 hay dos documentos en paralelo, la misma fecha. Se firma el Tratado de Zaragoza. Castilla y Portugal acuerdan la posesión del Maluco. El rey de Portugal va a pagar 350.000 ducados por la posesión de las Islas Molucas, que debería devolver en caso de que se le devolviera el dinero. Y a Gonzalo Gómez, la expedición de Simón de Alcazaba queda cancelada cuando estaba toda pertrechada con 9 naves, era una expedición con muchísima gente. Queda cancelado automáticamente ese mismo día. Ya no tiene sentido que Castilla mande naves a las Molucas. Se queda él entonces sin ese trabajo, sin ese objetivo. Y el rey también tiene un documento para Gonzalo Gómez de Espinosa, en el cual le arregla la situación y le va a conceder, aunque no le va a ayudar en todo lo prometido que no le ha dado, sí le resuelve en adelante la vida, porque le va a dar un trabajo estable. Ya no va a tener que irse por ahí. Ahora su puesto de trabajo va a estar en Sevilla, será funcionario de la Casa de Contratación de Indias y ejercerá como inspector, visitador de naos. Y ese va a ser su trabajo en adelante. Podrá establecerse en Sevilla. Le va además a complementar el sueldo. Un visitador tenía un sueldo bastante bajo, de 18.000 maravedís. Espinosa tendrá esos 18 más 30.000 por ser quien era. De manera que tenía un sueldo bien holgado y bien digno. Allí en Sevilla, esta es una parte que cuando empecé a encontrar cosas sobre esta parte de la vida de Espinosa fue cuando me terminé por decidir a escribir el libro, ¿no? Ya eran demasiadas cosas, ya esto estaba por contar. Este trabajo de visitador a él le va a facilitar tener contacto con todo el mundo que tuviera que ir a Indias. Él inspeccionaba todos los navíos que pasaban en Indias, cuidado, él y su compañero, Juan de Cárdenas. Le permite casarse y va a tener al menos un hijo llamado Rubén. Sin embargo, no quiero destripar mucho esta parte ya de lo que es el final de su vida. En el libro voy a detallar bastante bien en qué consistía ese trabajo de visitador, porque es una parte muy bonita que nos va a enseñar muy bien cuáles eran las normas, las regulaciones que regían sobre los viajes a América, a Indias. Vamos a ver ese trabajo de Gonzalo Gómez de Espinosa, que era un trabajo más difícil de lo que a priori podía parecernos, porque tenía que estar sometido a presión. Él, por ejemplo, si veía que un navío iba sobrecargado, estaba obligado a hacerle tirar por la borda la carga hasta que dejara de estarlo. Sin embargo, aunque eso era una ley que él velaba por hacer cumplir, no estaba establecido cuando un navío iba sobrecargado o no, era criterio subjetivo suyo. De manera que cosas como estas eran las que hacían del suyo un trabajo difícil. Bien, pues llegará un momento en el que cambiarán las ordenanzas que rigen todos estos asuntos y a Gonzalo Gómez de Espinosa lo van a terminar echando.
cuando llegué a este punto de la investigación, yo mismo me planteaba, no, ostras, ¿qué ha pasado? Es un trabajo este que da lugar a también mucho nepotismo, da lugar a que te lleves lo que no te corresponde. En fin, ojo, porque aquí podía haber obrado mal Gonzalo Gómez Espinosa. Sin embargo, vamos a encontrar un documento, Justicia 944, en el Archivo General de Indias, que no está digitalizado, que hay que seguir sentarse y leerlo, en el que vamos a ver cómo termina Gonzalo Gómez Espinosa defendiéndose y sus argumentos lo avalan. Lo primero es que le echan sin haberle dado lugar a alegar, en un claro fallo del procedimiento que se había buscado además en este caso por la gente del Consejo de Indias, el tribunal que le juzgaba, por los inconvenientes que habría en tener a un visitador sometido a un proceso legal. Es decir, se lo quitan de en medio y luego protesta si quiere. Y eso su abogado, el procurador de pobres, compañero suyo de la Casa de Contratación, Sebastián Rodríguez, lo defenderá diciendo que eso no puede ser así, que a él no se le puede echar sin habérsele siquiera permitido alegar. Así que a hechos consumados se le quita de en medio y tardará 2 años en poder alegar, y cuando veamos esas alegaciones nos daremos cuenta de que le acusaban y qué decía. Y hay una cuestión fundamental. Le acusaban de haber cobrado derechos a los maestres de las NOR que visitaban. Esas nuevas normas que habían entrado en vigor recientemente prohibían a los visitadores cobrar derechos a los navíos que visitaban. Sin embargo, Gonzalo Gómez Espinosa no va a negar haberlo hecho. Él va a decir que él no ha cobrado derechos de más a nadie. Que él ha cobrado exactamente lo que estaba establecido desde el primer día que empezó a trabajar en la Casa de Contratación. Aquí hay una falta de información, y dirá que a él nadie le había informado de que eso había dejado de estar vigente. Así que nos vamos a dar cuenta de que esto es así, efectivamente. Nadie había informado a Espinosa de este cambio de la regulación. Y él dirá que los derechos que cobró eran los exactos. Esto el fiscal que hizo lo tomó como una confesión. Pues muy bien, está usted confesando que efectivamente ha cobrado derechos, pues ya. Bien, pues ahí dejaremos de tener noticias de Gonzalo Gómez Espinosa. Habrá ya tenido unos 60 años de edad. Y en adelante se abrirá una historia paralela sobre su descendencia, porque su hijo Ruy pasará a Guatemala en 1561. No sabemos cuándo murió Gonzalo Gómez Espinosa, pero sus descendientes los vamos a encontrar en Guatemala. Hasta 1635, si no recuerdo mal, he localizado a un bisnieto de Gonzalo Gómez Espinosa, ahí en Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy la antigua de Guatemala, que se metía a fraile, novicio, y por un poder otorgaba todos sus bienes a su madre. Y ahí queda la historia del capitán Espinosa, ¿no? Esa historia de Guatemala, no voy a entrar en más, es un historión, ¿no? en sí mismo. Y bueno, y no quiero entonces ya entrar en más, ¿no? Y dejarles también pie a, si tienen algún comentario, pues entrar a hablar con ustedes, ¿no? Pero, en fin, ya les digo, con esto para mí cumplir con el hecho de haber sacado el primer libro sobre Gonzalo Gómez Espinosa, para mí es algo que me llena mucho, de un gran orgullo, estudiarlo y haber podido conseguir componer ese libro que Carlos dudaba que llegara a poder componerse con información existente, ¿no? La verdad es que es algo que me llena de mucha satisfacción, porque creo que es alguien que ha tenido un trato injusto por la historiografía y alguien que merece un reconocimiento que no ha tenido, y creo que la documentación está ahí, y al componerla nos vamos a poder dar cuenta de quién era este capitán, que creo que merece recuerdo y honor. Así que nada, quedo a su disposición.
Si no, bueno, paso. Si alguien tiene preguntas. Tomás, enhorabuena, como no podría ser de otra manera, vamos a hacer un trabajo tuyo. Una pregunta, si no era militar, no marino, ¿quién pilotaba la Trinidad cuando intentaron regresar a Panamá? Sí, ahí tenían en la Trinidad, el maestro era Juan Bautista de Puigforol, el mismo que había zarpado desde Sevilla como maestre, genovés, y de piloto no está claro. Probablemente era León Pancaldo, también genovés. Por lo menos quien acabó el tornaviaje como piloto fue León Pancaldo. Aquel Juan López Carballo, el portugués que era piloto, ese murió antes de zarpar en el tornaviaje. Murió en las Islas Molucas, de manera que él no fue. Y pocos ya más quedaban. Inés de Mafra, este marinero que acompañó hasta el final a Gonzalo Gómez de Espinosa, con el que acaba el libro, por cierto. Inés de Mafra después será piloto, ¿vale? Quizá él, en aquel momento de necesidad, pudo suplir también a León Pancaldo en los turnos. O sea, porque estos puestos, sabes que había que repartir, o sea, aunque uno lo ejerciera, en realidad había que repartírselo en los diversos turnos de las guardias, ¿no? Así que probablemente también Inés de Mafra colabora, pero creo que era León Pancaldo. Tomás, como siempre brillante, primera vez que te escucho presente, siempre te he escuchado en canales y me ha encantado. Una pregunta con respecto a la Real Academia de Historia tiene una biblioteca electrónica para que documentara de la bibliografía de gente que en el mundo de la me imagino que solo no sabes. Pero el trabajo que hacen es un trabajo de investigación. Mi pregunta viene, primero, entiendo que antes no se trataba de mirar los archivos como ha citado a nivel de especialistas en las universidades, con las tesis doctorales o investigaciones, artículos de investigación. Quizás has hecho muchas cosas como novedosas, como que has trabajado, te has tenido que currar. Por un lado, has mirado por allí y hay trabajo hecho que confirme lo que estás haciendo, y segundo, a la Real Academia entiendo que tu documento servirá para poder complementar o dar mayor información. Muchas gracias. Sí, a ver, vamos a ver. Hay documentos que yo he conocido su existencia gracias al trabajo de investigación de autores modernos. Juan Gil, por ejemplo, que localizó varias documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Es uno, ¿no? Y luego hay algún artículo de la parte de la vida de Gonzalo Gómez de Espinosa cuando ejerció como visitador, que también me reveló la existencia de algún documento. Luego, aparte, en la página web de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Gómez de Espinosa, si no recuerdo mal, tiene una pequeña semblanza, ¿no? Tiene una pequeña biografía. Poco más. De Gonzalo Gómez de Espinosa hay mucho escrito, aparece en la cronística ya clásica sobre la expedición 1000 veces, porque claro, tuvo un papel absolutamente relevante en la historia del viaje, pero de lo que no ha habido gran cosa es ni de su vida previa ni posterior. El hecho de que él ocupara, por ejemplo, el puesto de capitán del galeón San Antonio en la armada de Simón de Alcazaba, eso no lo he encontrado referenciado nunca antes, ¿no? Ha sido fruto de la revisión de la documentación de esa armada, en la que, por cierto, iban otros que habían completado el viaje de la primera vuelta al mundo, ¿no? En fin, hay un poco de todo. Me ha valido la investigación de los autores que lo han tratado, que es verdad, son cosas además dispersas, y un trabajo difícil a la hora de abordar el libro era recopilar todo un guión cronológico de hechos documentados sobre él, ¿no?
soy ingeniero, lo primero que hago es abrir la Excel, haciendo el ordenador. Así que yo, este libro, a lo mejor una manera más fina de haberlo publicado era publicar una Excel cronológica con lo que pasó punto por punto en cada momento del Capital, sin hilar las cosas. De esa Excel punto por punto, podemos decir que el 80% de los datos ya están escritos en bibliografía. Y a lo mejor quizá hay un 20% de información que he conseguido aportar tomando como base la documentación archivada directamente, ¿no? Hola, buenos días. Tomás, soy Ignacio Moyá. Nos conocemos de manera indirecta a través de nuestro amigo común Paco Moreno, al que le pedí que te pidiera que como divulgador de la historia, pues estoy contribuyendo a contar la historia de la primera vuelta al mundo, pues que me dejaras utilizar algunos recursos de la ruta del Cano y nada, te lo quería agradecer públicamente. Eres el mayor referente que hay de la primera vuelta al mundo, ese título se te ha dado y es justo y necesario, ¿no? Pero bueno, voy con mi pregunta. Tú siempre en tus conferencias y tus libros pues dejas caer las muchas lagunas que hay de 3 años de una expedición como es esta, y hay una en la que estoy definitivamente perdido, pero también por un documento que sacas tú a la luz. Yo, hasta donde sabía, el embrión de lo que van a ser, de lo que va a ser el motín de San Julián, ya empieza desde las Islas Canarias, de Tenerife, cuando Magallanes toma la decisión de tomar rumbo sur, que parece hasta lógico, si es que los portugueses le están persiguiendo, lo que pasa es que no se lo dice ni a sus capitanes ni a su persona conjunta, Juan de Cartagena. Y bueno, toma ese rumbo sur, que parece lógico, para luego tomar suroeste, para dirigirse ya a Brasil. Y he visto hace poco en una de tus conferencias un documento en el que López Recalde, un contador de la casa de contratación, le está diciendo a Fonseca que los capitanes lo que les sorprende es que no tome la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Yo ya no entiendo nada. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el Cabo de Buena Esperanza en el viaje de ida? El de vuelta, obviamente, por el Cano ya lo conocemos. Nada, muchas gracias. De verdad que de todo corazón, gracias por este trabajo de Espinosa que es sensacional. Muchas gracias, Ignacio, por todo lo que me dices y por venir. ¿No? Y sobre tu pregunta, la respuesta esa la desarrollé en la edición ampliada del libro de Cano. Que además, por cierto, ya que estamos en el enseño, porque saldrá la semana que viene en tapa blanca. Este libro tiene 50 y tantas páginas más que la primera edición. Y una de las partes fundamentales en la que me quise extender fue precisamente en esta problemática de cómo es que de aquellos que volvieron de la Nao San Antonio, había gente que estaba diciendo que Magallanes les había dicho que iban a cubrir a la especería por el Cabo de Buena Esperanza y Madagascar. Eso es algo que parece que no encaja con nada, ¿no? Bien, pues la conclusión a la que yo he llegado, al final es una interpretación mía, ¿no? Pero resulta que, en primer lugar, el Tratado de Tordesillas no divide mares, divide tierras. Y el tránsito de la expedición de Magallanes por el Océano Índico habría estado permitida, o al menos los castellanos interpretaban que estaba permitida, siempre que no tocaran tierra. ¿Vale? Tocar tierra sí era algo prohibido para un navío en la demarcación contraria. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es si uno se lee las capitulaciones de Valladolid, el contrato en el que Magallanes y el rey establecen que van a ir a descubrir las islas de la especería, uno se da cuenta de que queda habilitado que Magallanes vaya por donde quiera. El rey en ningún documento que se haya conservado está estableciendo que el viaje tenga que hacerse buscando un estrecho o un paso por América. De hecho, vamos a darnos cuenta de esto en que Magallanes, Valero y Cristóbal de Haro, que son quienes ofrecen el viaje al rey cuando acuden a Valladolid y se encuentran que está el rey allí con Gonzalo de Espinosa, ellos lo que piden es licencia para ir a Malucco, por su cuenta además. Y el rey comprende que ese viaje es muy conveniente para la corona.
y les cambia la mano, no les da lo que ellos piden. Lo que les dice es, no, pues yo no os voy a dar licencia a vosotros para que hagáis vuestro viaje. Yo voy a organizar una armada y os nombro a vosotros capitanes. Vosotros que sabéis ir, sois los que vais a llevar mi armada, pero la armada va a ser mía. Y lo que quiero que hagáis es que declaréis a los demás oficiales y marineros, a todo aquel que sepa manejar un navío, dónde están las Islas Molucas y cómo vais a llegar a ellas. Eso sí está escrito. ¿Vale? Así que el hecho de que La búsqueda del paso... la búsqueda del paso es una especie de mito que nace después en la cronística. Si uno va allá a la cronística, sí, ahí se va a encontrar con que los cronistas de Indias hablan de que Magallanes llevaba orden del rey de buscar ese paso. Que a lo mejor ocurrió, pero es posterior a las capitulaciones de Valladolid y a toda esta fase de gestación de la expedición. Cuando la expedición se gesta, Magallanes tiene libertad para acudir al Maluco por donde quiera. La cuestión es que llegue a unas islas que tengan especias y eso sí, que estén dentro de la demarcación de Castilla, las islas, pero que vaya por donde quiera. Así que claro, el motín, por eso llegan, si todo esto es correcto, tiene sentido que cuando se produce el motín en la Patagonia, se detienen en la Patagonia, están buscando un paso para alcanzar la espalda de América. Que haya capitanes que digan, pero ¿qué haces deteniéndote aquí ahora 8 meses que dices que vas a pararte? Vámonos a la especiería. ¿Por qué no te vas por África? Es decir, el motín se generó como hubo dos maneras de entender cómo cumplir de mejor manera el objetivo de la expedición. Que no era encontrar el estrecho, era alcanzar las Islas Molucas. Bueno, enhorabuena Tomás por tu trabajo y por la brillante exposición, que ya tienes un oficio fenomenal, comunicas. Bueno, y mi pregunta es muy concreta. Yo es que tengo una relación un poco especial con las islas de Palaos. La Trinidad pasó muy cerca, pero no llegó a descubrirlas, las islas de Palaos. Buena cuestión también. Mira, este documento que he comentado, que atribuyo a Juan Bautista de Punzolol y León Pancaldo, resulta bonito porque parece que ellos fueron llamando a determinadas islas por el nombre del día del santoral en el que se encontraban. Y si eso es así, parece encajar que vieron la isla de Palaos cuando andaban por esa zona, a la ida del tornaviaje, no a la vuelta. A la vuelta del tornaviaje parece bastante claro que pasaron unas islas que llamaron de Santa Eufemia, que son unos atolones, Kulu, me parece que se llaman. Y a la ida no está claro porque dicen que avistaron dos islas donde cronológicamente debían estar por Palaos. Es decir, si vieron Palaos, lo que hicieron fue ver una punta de Palaos que, si conoces... parar no pararon, pero a lo mejor sí las avistan, porque ellos refieren más o menos en esa altura a haber avistado dos islas. Las puntas de Palaos tienen islotes por aquí hasta que se termina por dispersar, ¿no? Es una especie de archipiélago, entonces a lo mejor llegaron a ver algo de esto. Muchas gracias. En primer lugar, mi felicitación entusiasta, una vez más, a Tomás Mazón, por su contribución al conocimiento y por su libro anterior y por su libro actual. Una pregunta muy concreta, pero sobre el libro. No sé si la pregunta es para el autor o para el editor. Y es si, dado el interés que tiene en sí mismo todo ese trabajo, está previsto publicarlo, traducirlo en inglés, en francés, en portugués y difundirlo por el mundo entero. Por parte de la editorial, interés desde luego. Otra cosa es que no es sencillo. Vine jueves de la Feria del Libro de Frankfurt, que obviamente uno de los libros que llevaba en la cartera para ofrecer y para comentar era el del Cano. Vamos a empezar con el Cano, que ya de hecho un editor francés que se lo ofrecí y me dijo, pero no era el otro, no se acordaba ni el nombre, no era el otro el que hizo de la...
explicar así en 2 minutos para que te hagas a la composición del lugar. O sea, que esa es un poco la situación en la que estás. Yo sí tengo esperanza, sobre todo el libro del canon, en que pasa a ser traducido a otros idiomas, pero sencillo no es. Primero porque se traduce muy poco en general. Segundo, porque la historia de España está muy encorsetada, muy encorsetada en muchas fases, periodos y cosas casi que son dogmas de fe, y entonces es complicado. No sé si tú tienes algo que añadir, pero vamos, sí sería deseable. Podríamos explorar, bueno, es que nos da un poco de refilón, a lo mejor en un sitio como Filipinas te puede conseguir una primera traducción en inglés, que luego, bueno, pero eso está por explorar. Si alguno tiene alguna pregunta más, y si no, pues vamos concluyendo el acto, ¿no? Pues, nada, de nuestra parte, pues primero darte las gracias, Tomás, por todo, por los libros, por tu entusiasmo, por tu capacidad de comunicar esto a todo el mundo, y por el camino que has abierto, que yo creo que permitirá seguramente que sobre estos temas y estas personalidades se puede ir desarrollando un trabajo que a lo mejor hasta ahora estaba hecho un poquito a medias, un poco encorsetado. Y a ustedes nada, muchas gracias. Si alguno no tiene el libro, creo que lo venden allí en Pangea en el mostrador de la derecha. Ahora también si alguno no lo tiene firmado, yo creo que Tomás lo va a firmar. Y para el que quiera, vamos a ver, nosotros tenemos la sede de la editorial aquí cerca, en Conde de Aranda, esquina La Gasca. Ahí, delante de nuestra oficina, que fue lo primero que vi, el primer día que cité a Tomás, que fue de casualidad porque está en una obra en Madrid, gracias a eso llegó antes de la hora y tal, dijo, voy a tomarme un café en el bar que esté más cerca de la editorial. El bar más cercano a la editorial, o sea, a 5 metros, se llama El Cano. Entonces, lo primero... yo creo que llegaremos a un acuerdo. Lo primero que tal, antes de entrar, entra en un bar que se llama El Cano, que tiene allí una derrota horrible, pero bueno, tiene hecho un mapa de National Geographic, echa la derrota de allí, y ya fue un buen signo. Entonces, y la reproducción del cuadro, efectivamente, después de los Zuluagas, efectivamente, a eso iba. Entonces, después de cuando salgamos de aquí, esto está a 10 minutos andando, nos vamos a ir allá a tomar un pincho de tortilla a celebrar la efeméride. Entonces el que quiera está invitado a venir y a tomarse una caña y un pincho de tortilla con eso.